que entra papa, sale cardenal. Es la frase célebre que ronda en cada cónclave y que significa que los cardenales que tienen más posibilidades de ser el próximo papa pueden terminar la elección sin ser elegidos. Pero todo puede pasar. Lo único seguro es que de los 135 cardenales electores, 133 entrarán a la Capilla Sixtina y probablemente uno de ellos sea el próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Los cónclaves de 2005 y 2013 duraron 2 días, pero Benedicto XVI y Francisco tenían un alto favoritismo, a diferencia de ahora, que prima la segmentación. De los 133, 108 cardenales fueron nombrados por el Papa argentino, es decir, que nunca han estado en un cónclave y a la mayoría no se conocían entre sí. Por eso, las 12 congregaciones generales que realizaron los cardenales desde el día posterior de la muerte de Francisco hasta el día antes del cónclave fueron esenciales para dar a conocer sus planteamientos sobre la Iglesia. ¿Cómo llegan entonces los cardenales al cónclave y qué ha pasado desde el funeral de Francisco? Es lo que discutimos en el debate de France 24 hoy. Yo le doy la bienvenida en nuestros estudios al padre Euclides Eslava, director de la Maestría en Teología de la Universidad de La Sabana, doctor en Filosofía, además licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, teólogo y médico. Y desde Roma nos acompaña Juan Narbona, profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Estudió teología y es doctor en comunicación institucional de la Iglesia. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y con toda nuestra audiencia, tanto quienes nos están viendo a través de la señal de YouTube o la señal en cada uno de sus televisores, como a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Yo soy María Clara Calle y les doy la bienvenida. Padre Euclides Eslava, tanto a usted como a Juan les voy a proponer una pregunta inicial para poner las cartas claras. ¿Quién cree usted que puede ser el próximo papa? Respuesta difícil de dar, porque como decías, hay un amplio grupo de candidatos como muy nominados, como el cardenal Parolin, que pues, es muy conocido de todos, ha tenido una amplia experiencia como diplomático, como nuncio, Tagle, pero también hay otros que vienen como en segunda línea. La verdad es que todo estos días que han pasado ha sido tiempo de conocerse, de reconocerse, de escucharse, y son momentos en los que el Espíritu Santo va actuando y va mostrando en cada elector cuál es el candidato como más oportuno. Y ya vamos a ver justamente qué ha pasado en estos días, pero antes, Juan Narbona, también le doy la bienvenida a usted al programa. Para usted, ¿quién podría ser el próximo papa? Pues es bastante difícil porque, así como en otros cónclaves había una idea más clara, estos días en la prensa italiana yo creo que han sido nombrados prácticamente los 133 cardenales que van a participar de ese cónclave. Se espera un papa que pueda gobernar la Iglesia durante muchos años y a los cardenales les gusta dar sorpresas. Tenemos ejemplo de esos en la historia. Por ejemplo, nadie se esperaba que fuera a salir Juan Pablo II y varios cardenales han dicho que se van a dejar inspirar por el Espíritu Santo, aunque ya tienen 5 o 6 candidatos en la cabeza. Por lo tanto, a los que no participamos de ese cónclave es mucho más difícil hacer alguna previsión. Bueno, y comencemos ahora sí por esa explicación. Padre Euclides, quiero preguntarle por qué se pasó de 120 cardenales electores, que eran los que se permitían, a 135 actuales, de los cuales 2 no podrán asistir por problemas de salud, y por eso es que se habla de 133 electores. Pero, ¿por qué esta modificación de 120 a 135? Los 120 son como un número aproximativo, una indicación para el pontífice, pero al fin y al cabo el Papa es el supremo legislador, o sea que él tiene el derecho a nombrar a los que quiera. Suele hacerlo también como en previsión, de que algunos irán saliendo, entonces pues entran un poquito más para que en cuestión de unos meses vuelve al número más o menos esperado. También en el caso del Papa Francisco se entiende que tenía una inquietud y era que las periferias, como le gustaba decir a él, estuvieran representadas, que cada vez hubiera pues menos eurocentrismo, podríamos decir, en la Iglesia y que se escuchara la voz de países como Mongolia, por poner un ejemplo, países alejados que puedan participar, ser escuchados por los demás y tenidos en cuenta para enriquecer la labor pastoral del pontífice.
Y de esos 135 cardenales electores que son los llamados a elegir al próximo papa, aunque la periferia de la que usted habla, el Papa Francisco quiso darle mucha fuerza, la verdad es que 53 de esos 135 siguen siendo europeos y son la región con mayor representación dentro de la Capilla Sixtina, seguido de Asia con 23 cardenales, África con 18, Suramérica con 17, Norteamérica con 16, América Central con 4 y Oceanía con 4. Padre Euclides, ¿esto influye de alguna manera? Sí, porque esos números que tú dices antes eran todavía mayoritarios para, dijéramos, la vieja Europa, los países tradicionales. Entonces, que un cardenal pase allí de un país nuevo, de un país que no se ha escuchado, hable 5 minutos ante todos los demás, cuente sus esperanzas, sus experiencias, sus ilusiones, que no son las suyas, son las de aquella zona que él está representando, enriquece el debate. Y al Papa que está allí escuchando, el que nadie sabe quién es todavía, pero que está allí escuchando, van llegando pues todas esas referencias y enriquece el programa de gobierno del que se ha elegido. Y Juan, ¿usted considera que estas distribuciones pueden tener una influencia directa en la elección del Papa y sobre todo si el próximo Papa podría ser italiano? Porque los 3 últimos sumos pontífices no lo han sido, el argentino Bergoglio Francisco, el alemán Benedicto XVI y el polaco Juan Pablo II. ¿Regresará el papado a Italia? Bueno, eso es lo que desean los italianos. Aquí hay incluso los no creyentes desean un papa italiano porque lo consideran de alguna manera que el papado está ciertamente ligado a Italia, pues porque Roma es la ciudad de Pedro. Y bueno, consideran que Europa, aunque normalmente se hable de la vieja Europa, un lugar donde pues los cristianos pues no crecen, pero todavía tiene mucho que aportar a la Iglesia y en particular Italia, porque el hecho de que la Santa Sede esté rodeada de territorio italiano pues influye mucho. No podemos olvidar que el Papa es también el obispo de Roma y por lo tanto la capital italiana también de alguna manera siente y necesita a su obispo. Entonces, sin duda, los papas que han venido de otros países, Alemania, Polonia, Argentina, enriquecen sin duda el discurso de la Iglesia y permiten tener visiones nuevas, traer valores culturales nuevos, más frescos quizás. Pero bueno, Europa sin duda, con todo su peso cultural e histórico, puede aportar mucho a la Iglesia. Un Papa europeo sería también una cosa muy positiva, como de cualquier lugar. Y a propósito de esa fuerza que tiene Italia en estos cónclaves, le quiero preguntar por la figura del cardenal Parolin. Como ustedes ya bien lo decían, él fue el secretario de Estado del Vaticano, es decir, el segundo cargo más importante casi después del Papa. Él había comenzado o se había rumorado en los medios especializados que podría ser uno de los papables, una de las personas con mayores probabilidades para ser elegido. Sin embargo, desde el funeral del Papa Francisco, su figura se ha desinflado un poco según los medios. ¿A qué se debe esto, Juan? Bueno, Parolin ha tenido mucha exposición mediática, también por su cargo. El Papa le ha encargado misiones muy importantes, como por ejemplo el diálogo con el gobierno chino para el nombramiento de obispos católicos en ese país asiático. Y bueno, ha sido como la mano derecha del Papa. También ha tenido cierto protagonismo después de que el Papa Francisco muriera y por esto ha recibido algunas críticas, porque en teoría después de que el Papa muere no hay ninguna figura que represente al Santo Padre. Y bueno, algunos han interpretado mal pues su participación en algunos actos, pero bueno, eso forma parte de la rumorología, ¿verdad? Muy propia de estos tiempos. Él es una figura diplomática, muy bueno en trabajos diplomáticos, no tiene experiencia pastoral, no ha sido párroco. Entonces, después de una figura como Francisco, que se ha visto tan cercana a la gente, tan próxima, un papa más bien de carácter managerial, o sea, una persona fría, diplomática, bueno, ha perdido algunos puntos, hay como menos ganas de tener una figura de ese tipo después de un papa como Francisco.
Y a esto que usted menciona, se suman unos rumores que el vocero de la Santa Sede, el portavoz de la Santa Sede, desmintió, Matteo Bruni, porque se había dicho que Parolin tuvo un mareo en una de las reuniones y que su salud podría estar comprometida, algo que Bruni dijo que era totalmente falso. A esto se unen el reciente reporte de la ONG estadounidense Bishop Accountability, que habla de los abusos sexuales dentro de la iglesia y dice que Parolin tuvo un ocultamiento sistemático de los casos ocurridos dentro de la iglesia. Y también atacan al filipino Tagle, que dicen que no hizo lo suficiente. Pero, padre Euclides, quiero preguntarle, ¿qué pasa estos días antes del cónclave? ¿Es usual que salgan estos escándalos a la luz, quizás en una puja de poder para descalificar a los que suenan como mayores papables? Sí, son presiones externas, mediáticas, quizás a veces inducidas por personas que quieren poner sus intereses. Esto ya le había dicho el cardenal Herranz hace un par de años, dijo que había gente que estaba ya perfilando, dijéramos, a los cardenales para tener una serie de críticas. Me hace acordar también del Papa Francisco, que contaba que en el cónclave se le acercó un cardenal a preguntarle si era verdad que le faltaba un pulmón. Y entonces él dijo, no, me falta un lóbulo. Pero ¿y desde hace cuánto? Y dice, no, pues desde que era pequeño. Entonces el otro dijo, estas campañas, o sea, ya veían que él iba subiendo y alguien decía que le faltaba un pulmón, que cómo elegir. Entonces pasa a veces que hay esas presiones externas que desinforman. Por eso es que es tan importante la visión sobrenatural. Obviamente un programa como este tiene que hacer estudios sociológicos y políticos, pero desde el punto de vista espiritual, el mensaje para los católicos, incluso para los no católicos, es que acompañemos a los cardenales con la oración para que el Espíritu Santo se luzca dándole las luces sobre el candidato que Dios quiere. Y de hecho hay una oración en el cónclave que es para pedirle iluminación al Espíritu Santo. ¿Cómo funciona un poco esto y qué pasa dentro del cónclave? Es que es verdad, los cardenales son los primeros que no tienen esta visión. Ellos buscan el mejor candidato, que incluye las partes pastorales, las partes administrativas, lo que se necesita, dijéramos, el perfil. Lo primero es tener un perfil, que así pasa también cuando se elige un obispo. En una diócesis en concreto puede ser más necesario ahora un pastor, un hombre muy cercano, en otra en cambio uno que sepa manejar mejor el dinero porque hay un problema económico, o en otro que tenga más cuidado, qué sé yo, con lo mediático. Entonces también hay que tener un perfil, pues esto pasó con Benedicto después de Juan Pablo II, pasó con Bergoglio cuando el problema fue que el Vaticano, que había acorralado a Benedicto, pues hay que traer a alguien que fuera del Vaticano y ya después decir, si es alguien de... Pero entonces después de ese perfil, lo más importante es lo espiritual, por eso el 7 lo primero que se hace es una misa, ¿no? Que es la misa pidiendo al Espíritu Santo sus dones, su sabiduría para poder atinar en la elección. Y luego sí, una vez hecho esto es espiritual. Juan Pablo II decía, bueno, de hecho él quiso que se continuara haciendo en la Capilla Sixtina, a pesar de ciertas incomodidades, porque votar delante del juicio universal de Miguel Ángel es que es una responsabilidad muy grande. Nosotros aquí podemos decir que este o aquel, pero el que va a votar está haciendo un acto delante de Dios y por eso lo dice, hacen juramento. Juro que el que voy a votar es el mejor candidato para Papa. Y delante del juicio universal echa su voto. Como usted bien lo señala, padre, esto tiene unas implicaciones religiosas y unas implicaciones también políticas, y justamente estas últimas son las que analizamos más aquí en el debate de France 24. Por eso quiero preguntarle, Juan, sobre algo que dice el padre Euclides. Él habla de unas presiones inducidas, en este caso, en contra de Pietro Parolin y de Luis Antonio Tagle. ¿Usted quién cree que está induciendo esto? Y también las críticas, por ejemplo, contra el arzobispo de Marsella, Abelín, a quien critican, el cardenal francés, a quien critican por no hablar del todo italiano. Esta clase de pujas las están sacando como el ala más conservadora de la Iglesia, y concretamente le pregunto por los cardenales, el cardenal de Estados Unidos, Raymond Burke, el de Guinea, Robert Sarah, y el alemán Gerhard Müller. Bueno, se puede hipotizar mucho sobre estas presiones. También se ha hablado que el presidente francés estaba intentando presionar para que haya un papa francés porque da prestigio al país. También medios de comunicación de carácter más progresista
han sacado algunas informaciones más críticas con los cardenales. Quiero decir, hay muchas fuerzas más allá de la Iglesia que, ya sea por convicción, ya sea por antipatía hacia los cardenales que piensan de alguna manera como ellos, intentan influir en el cónclave, porque saben que los cardenales, hasta que entran a la Capilla Sixtina, pues leen los medios de comunicación, siguen lo que se está diciendo y de alguna manera esperan influir en ellos. Me parece que todas estas presiones externas, aunque puedan sugerir alguna voz en la conciencia de los cardenales, no van a superar en algún caso ese deber moral para elegir al que los cardenales piensan que puede gestionar más bien la Iglesia, siguiendo el ejemplo de San Pedro. Y aunque seguimos insistiendo en ese deber moral, quiero preguntarle, Juan, sobre uno de los perfiles que ha cogido más fuerza en los últimos días y es el del cardenal estadounidense Robert Prevost. ¿Por qué su nombre comenzó a sonar más y antes del funeral del Papa Francisco este cardenal no era tan mencionado? Bueno, sí que era mencionado. Él ha tenido un papel muy relevante. Papa Francisco confiaba mucho en él. Han salido también unos documentos. Se sabe que ha sido investigado por algunas acusaciones. Un medio religioso lo publicó ayer, pues una investigación que se le ha hecho, intentando también lo que decíamos antes, ¿no? Pues cómo algunos medios de comunicación intentan influir. Y bueno, es uno de los se proponen dentro de esa flor de posibilidades, sabiendo que, bueno, pues era uno de Francisco se confiaba más en él, ¿no? Y podría ser uno de los elegidos. Y así como hay algunos cardenales que tenían la confianza del Papa Francisco, hay otros que el Papa, ante su también los intentó alejar de la Iglesia, como es el caso del italiano Angelo Becciu. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvo en las congregaciones generales sabiendo que el Papa ya lo había excluido por haber sido condenado por malversación de fondos? Bueno, es que están invitados a participar en las congregaciones generales precisamente el género total de los cardenales, para que sobre todo los que no son electores, los que no van a poder entrar a la Capilla Sixtina a votar, aporten la riqueza de su sabiduría y de su experiencia en ese pequeño speech que tiene cada uno y en las conversaciones con los demás, dando, oye, tú conoces a este, ¿quién es el de más allá? Entonces es una invitación general. El cardenal Becciu en concreto pues tenía esa situación de haber sido, dijéramos, depuesto, pero el Papa lo había seguido invitando a cosas, incluso el Papa había ido a compartir con él un Jueves Santo hace un par de años, entonces como que él consideró que podía participar en las congregaciones generales. Luego parece que le mostraron un documento firmado por el Papa ya muy enfermo en que decía que mejor que no asistiera y por eso él voluntariamente decidió no seguir, para honrar la intención del Papa. Se habla incluso no de uno, sino de dos documentos firmados por el Papa que lo excluían del cónclave. Aún así, antes de ello, el cardenal Becciu insistió en participar en la selección del próximo Papa y habló de una impugnación. Juan, ¿qué tanto afecta esto el cónclave y su reputación? Bueno, sin duda ha sido una cuestión incómoda para los cardenales, porque bueno, pues el cardenal Becciu durante algunos años gestionó la economía del Vaticano y por lo tanto era un hombre de confianza del Santo Padre, era una persona influyente en el Vaticano y tenía prestigio ante el resto de cardenales. Pero bueno, pues algunas operaciones no muy claras, una conversación privada entre el cardenal Becciu y el Papa Francisco rompió toda esa relación y bueno, para el resto de cardenales, no habiendo unas indicaciones, inicialmente no parecía que hubiera una voluntad muy clara del Papa Francisco, sino simplemente su palabra, pues era la opinión de Becciu contra la del resto de cardenales. Pero bueno, esas dos cartas que usted ha mencionado dejó las cosas claras y bueno, el cardenal Becciu yo creo que se presentó también porque en todo momento ha defendido su inocencia y lo sigue haciendo. Entonces, bueno, pues no presentarse hubiera sido contradictorio. Por lo tanto, era algo que incomodaba a los cardenales porque sin duda daba una imagen de división y podía de alguna manera
manchar la elección del próximo papa, y me parece que Becciu ha hecho lo más lógico, que ha sido echarse para atrás y no ser un peso innecesario en el cónclave. A pesar de que él defiende su inocencia, valga la pena aclarar que es el único religioso condenado por los tribunales del Vaticano, en este caso por malversación de fondos. Pero quiero ahora, Euclides, preguntarle por el caso de otro cardenal que ha causado mucho revuelo, y es el peruano Juan Luis Cipriani. Si bien él no puede participar del cónclave porque es mayor de 80 años, en su caso particular tiene 81, el Papa sí le había prohibido portar las vestimentas de cardenal por unas acusaciones relacionadas con abusos sexuales. Aún así, este cardenal peruano se presentó en el funeral del Papa Francisco portando las vestimentas de los cardenales. ¿Cómo explicar esto y si esto logra afectar al cónclave? Se aplica un poco lo mismo que estábamos diciendo de Becciu, como parte de su defensa de su inocencia, porque él dice que no fue juzgado nunca fue llamado a descargos, ¿no? Que es lo mínimo de una acusación, ¿no? Que cuando te acusan de algo tú vas a decir por qué piensas que no y a mostrar tus evidencias. Él dice que eso nunca lo tuvo, y entonces en defensa de su inocencia, pues se hace presente igual también respondiendo a una invitación que se le hace, porque se llegó la invitación a todos. Sí, desde luego es una situación incómoda, sabiendo que lo más importante en la Iglesia ahora es cuidar a las víctimas, evitar pues todo lo que atente contra el respeto de la humanidad. Y entonces, pues por eso pues la Iglesia quiere cuidar esa actitud, pero también como por otro lado está el derecho del acusado que no ha sido escuchado. Entonces es una situación así como ambivalente, podríamos llamar. Usted habla de cómo la Iglesia puede enfrentar o pretende enfrentar las acusaciones y los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Juan, al respecto quiero preguntarle qué tanto determina esto y qué tanto determinó las conversaciones de las congregaciones generales. Como lo explicábamos antes, son las reuniones que hacen los cardenales después del funeral del Papa Francisco y antes del cónclave, y en este caso son vitales sobre todo para conocerse. En estos casos específicos, ¿qué tan determinante fue el tema del abuso sexual y qué hablaron los cardenales al respecto? Se sabe algunos de los temas que han hablado los cardenales en esas congregaciones previas, porque lo han dicho ellos mismos en sus manifestaciones a la prensa. El tema de los abusos sexuales, sin duda, ha sido mencionado. La Iglesia sabe que tiene que seguir previniendo para que no ocurra más, tiene que seguir acompañando a las víctimas, tiene que seguir pidiendo perdón por no solamente el mal cometido por alguno de sus miembros, sino por, en muchos casos, haber mirado hacia otro lado y haber cuidado la institución y no a sus miembros. Bueno, es algo que sin duda la Iglesia tiene que seguir trabajando para adquirir esa legitimidad que necesita para poder seguir proponiendo el mensaje del Evangelio. Al mismo tiempo han salido otros temas, como por ejemplo la gestión económica del Vaticano, la necesidad de unidad dentro de la Iglesia, la evangelización, la reforma del Vaticano. Han salido muchos temas, los abusos sexuales sin duda, y me parece un buen signo de que los cardenales no quieren mirar hacia otra parte, sino quieren estar seguros de que el próximo Papa seguirá dándole la importancia que le han dado tanto Francisco como Benedicto. Voy a retomar esta última idea que usted plantea, Juan, y es que en estas congregaciones generales los cardenales discutían qué debe tener el próximo Papa, cuáles deben ser sus cualidades, y ese fue justamente el tema central de la Congregación General número 12, que fue la última y que se realizó el martes 6 de mayo. Al respecto, padre, quiero preguntarle en esas cualidades, ¿qué tan divididos están los cardenales entre el ala que sigue más los planteamientos del Papa Francisco y un ala más conservadora liderada por estos tres cardenales que mencioné previamente? Sí, un poco lo que se ve es, desde luego lo hablaba en estos días que estaba en un congreso en Navarra, el Papa Francisco ha dado unos pasos que ya no se pueden echar atrás, en el sentido siempre ha sido parte del Evangelio, ¿no? El cuidado por los pobres, cómo quiere una iglesia pobre y para los pobres, esto de las periferias, la misericordia, todo ese enfoque pastoral que atraía a las multitudes y las sigue atrayendo, como hemos visto en su funeral y ahora las filas en su sepelio allí en Santa María la Mayor. Entonces, desde luego, todo ese tesoro que ha aportado el Papa Francisco a la Iglesia hay que conservarlo.
Luego también ha habido algunas críticas de temas como el derecho, cierto autoritarismo. Entonces dicen que sin perder lo que se ha ganado en el servicio pastoral, pues un poco un papa de más unidad, y entonces un poco lo que se dice es que seguramente no habrá grandes extremos, como diríamos en categorías políticas de izquierdas y derechas, sino por decirlo así, un hombre más de centro, que conserve los grandes tesoros de Francisco y enriquezca con otros aspectos que son los que se han ido debatiendo en estos días. Y Juan, ¿cuáles son esas pujas que se han dado en esas congregaciones generales y si de alguna manera, llevándolo a los términos de la política tradicional, puede equipararse a una campaña electoral? Sí, bueno, de alguna manera ahí tienen que salir todas las opiniones de los diferentes cardenales, y hay cardenales que tienen una visión más progresista de la Iglesia, incluso a algunos a los que no les importaría cambiar algunas cuestiones morales, tal y como las presenta ahora la Iglesia, otros que quizá se sienten más cercanos a la tradición y al pasado de la Iglesia. Creo que son visiones complementarias que se enriquecen mutuamente. De alguna manera dan equilibrio a la Iglesia y bueno, pues en esas congregaciones generales lo importante es que se hayan escuchado entre todos y, bueno, como decía el padre antes, bueno, pues busquen al Papa que logre dar unidad, que logre no irse a uno de los dos extremos, sino que conduzca como un pastor a la Iglesia a un nivel superior. La Iglesia tiene muchos desafíos para el futuro, la sociedad está cambiando mucho, en algunos lugares se está descristianizando, tiene que seguir combatiendo para no perder la legitimidad, para tener credibilidad. Me parece que sería una tontería perderse en detalles pequeños que algunas veces tensionan las diferentes posturas en la Iglesia y ver todo el trabajo que queda por hacer a la Iglesia. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la paz, ¿no? El papel que tiene que tener la Iglesia en todos los conflictos bélicos que hay en el mundo, la debilidad de muchas familias, ¿no? De los núcleos familiares. Bien, me parece que sería una pena perderse en detalles pequeños, y hace falta un papa que sea un líder y un pastor. Esto es lo que ha salido en todas las congregaciones. Y justamente en medio de esos cambios de la Iglesia y de la relación del Papa con la paz y no estar desconectado de las realidades sociopolíticas del mundo, Estados Unidos sin duda alguna es uno de los temas centrales. Históricamente la Iglesia Católica ha tenido cierta reticencia en elegir papas estadounidenses debido al poder que tiene Estados Unidos en la geopolítica mundial, y ahora con Donald Trump a la cabeza de la Casa Blanca no es la excepción. De hecho, el cardenal Robert Prevost, una de las fortalezas que podría tener dentro del cónclave es que tiene la misma línea del Papa Francisco y puede significar un límite al presidente Donald Trump, sobre todo en materia de migración. Padre, quiero preguntarle en este sentido, ¿qué tanto pesa la posición de Prevost en cuestiones políticas estadounidenses y qué tanto afecta o no el cónclave las palabras del presidente estadounidense diciendo que él podría ser el próximo Papa, mofándose al respecto y publicando una imagen de inteligencia artificial de él vestido de Papa? Sí, algún cardenal respondió inmediatamente, no es gracioso. Quizás no caía en la cuenta de la gravedad del chiste. El cardenal Prevost es muy aceptado por muchas personas por su prudencia, por su sabiduría. Tiene el provenir de Estados Unidos, pero en realidad su labor pastoral la ha desarrollado casi toda en Perú. Era obispo de Chiclayo. Entonces tiene ahí una riqueza muy grande de experiencia pastoral, también administrativa, porque él era el provincial, pues el general de los agustinos en el mundo durante un tiempo. Luego el Papa Francisco lo llama a a ser el prefecto de los obispos. O sea que son cargos muy importantes, digamos, como experiencia en la Iglesia y como aporte al Papa Francisco. Al mismo tiempo, como decíamos, está la tradición que él, por agustino, por experto en padres de la Iglesia, pues conserva. Tiene muchos elementos que lo muestran como un gran candidato. Y Juan, quiero preguntarle para concluir nuestro debate, ¿qué tanto puede influenciar la geopolítica, la elección de un papa y en este caso la postura de Prevost y esta imagen de Donald Trump disfrazándose de papa?
Bueno, sin duda la figura de un papa influye mucho porque sigue siendo una autoridad moral y me parece que, bueno, pues esta tontería que ha hecho Donald Trump publicando, bromeando un poco con una cosa que para los católicos es tan importante, de alguna manera revela que la Iglesia Católica sigue siendo una autoridad moral en el mundo, pese a todos los errores y todos los problemas. Cuando hay un problema a nivel mundial, la voz de la Iglesia, la voz del Papa se sigue escuchando, sigue siendo importante. Es verdad que estos días se habla mucho de esa imagen de Trump vestido de Papa, pero también tenemos que tener en la mente la fotografía de Zelensky y Trump hablando en la Basílica de San Pedro. No es casual que uno de los conflictos mundiales más grandes que arrastramos desde hace 3 años, bueno, parece ser que se hayan dado pasos importantes precisamente en la Basílica de San Pedro, precisamente en el funeral de un papa. Entonces, bueno, pues que sea de un país u otro, para los católicos, cuando el papa es elegido, sin duda es argentino, es alemán, es polaco, es italiano, pero él es perfectamente consciente de que es el papa y el pastor de todos los católicos y una figura moral para todas las personas del mundo. Juan. Y me parece que eso lo sabe él ante Dios. Discúlpeme que se nos acaba el tiempo y no quiero terminar este programa sin antes preguntarle de manera muy breve. ¿Este conclave será largo o corto? Yo creo que va a ser corto porque el precónclave ha sido muy largo, los cardenales han tenido tiempo para conocerse. Sin duda, el primer día no saldrá elegido el Papa, pero yo creo que el viernes tendremos ya un sucesor de Pedro. Y padre Euclides Eslavo, ¿usted qué dice? Sí, yo pienso que se aplicaría más o menos lo mismo que ha pasado en los dos cónclaves anteriores, que el segundo día salga en la tercera o la cuarta votación. O sea que al mediodía, hora colombiana del viernes, podríamos tener un nuevo pontífice. Y aquí, por supuesto, le haremos seguimiento en France 24 a nuestros invitados del debate. Muchas gracias por participar y también un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. Pésimo estado. Nos pasamos más tiempo sin corriente que estamos con corriente. Sí, él estuvo aquí, ahí. Para elaborar los alimentos, inventa con carbón. Tienes que acudir al carbón porque el problema del gas también está pésimo. Con carbón, con las habitas chopi, con leche de leña, porque no tengo petróleo, ¿me entiendes? ¿Es combustible? No para mí solo, para muchas personas que estaban aquí fue un golpe duro. Realmente, o sea, los sueños, cada uno se imaginaba trabajando en una central nuclear, cada uno con su
con sus sueños hechos técnicamente. No es que sea preparado para eso, pero los conocimientos uno los tenía. En estos momentos, desgraciadamente, Cuba necesita pasar por ahí. ¿Por qué? Porque es la forma rápida de poder obtener energía. O sea, en construir un reactor nuclear se demora aproximadamente de 6 a 7 años. Eso no se puede hacer. Y hacer una central termoeléctrica, un bloque, cuesta mucho dinero y mucho tiempo. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Soy Natalio Cosoy, su corresponsal de France 24 en español en Argentina. Siga conmigo todas las noticias de Argentina en nuestros noticieros y en la programación diaria. Natalio Cosoy, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.